Bien, ¿les parece si vamos retomando un poquito? Bueno, habíamos estado trabajando en el bloque anterior la nueva noción desde la cual vamos a partir, ¿sí? Para pensar el conflicto de ahora en más. ¿Mm? Yo en breve les voy a dejar una actividad para conflicto y toma de decisiones, ¿sí? Pero no es la idea que la preparen ahora porque van a estar con el trabajo práctico obligatorio. Sí la voy a dejar, ¿sí? En el Drive, así como también tienen la actividad en Nestlé de leer, ¿sí? Sobre cultura organizacional. Y fíjense que el cuadernillo también siempre les sugiere alguna que otra preguntita que yo les dije que la vayan, ¿sí? Anexando a su cuadernillo de actividades. En la segunda parte del cursado vamos a trabajar cada vez más con ese cuadernito de actividades. Así que la idea es que cuando ustedes se liberen un poco lo vayan completando, ¿sí? Eh, Vamos a partir ahora del segundo momento, ¿sí? Que es el momento de la toma de decisión. ¿Mm? Como ustedes podrán observar, ¿sí? La toma de decisiones es un proceso, como muchas de las cosas que vamos a ver de aquí en más. Es un proceso mediante el cual se realiza, ¿sí? Una elección de alternativas o formas para resolver diferentes situaciones, ¿sí? Eh, que se puedan presentar en diferentes contextos. Obviamente acá estamos hablando del contexto laboral, pero también puede pasar en el contexto sentimental, en el contexto familiar, etcétera, ¿sí? Existen en este proceso de toma de decisiones lo que nosotros conocemos como decisiones programadas, ¿sí? Es decir, aquellas decisiones que ya están preestablecidas, que se toman frecuentemente, que son repetitivas, ¿sí? Y que en algún punto se convierte como medio en rutinario tomarlas, ¿sí? Porque ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para resolver ese conflicto o ese problema. Mientras que por otro lado existen lo que nosotros llamamos decisiones no programadas, ¿sí? Es decir, decisiones que nosotros tomamos a problemas o a situaciones que se presentan con muy poca frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste este proceso de toma de decisiones? Bueno, básicamente en los pasos que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Los primeros dos pasos, definir el problema, definir o identificar el problema a resolver y analizar el problema, ¿sí? Son los pasos donde nosotros podemos intervenir, ¿sí? Podemos intervenir preguntando las concepciones que se tienen del problema, podemos intervenir mostrando cuál es nuestra manera de mirar el problema, que es esta nueva que hemos aprendido hoy. Podemos analizar un poco más en profundidad qué sucederá, cómo lo pensamos nosotros, ¿sí? Nuestro tercer momento tiene que ver con evaluar las alternativas, ¿sí? Em, y generar en algún punto también las alternativas, ¿sí? Poder generar una alternativa implica en desarrollar posibles soluciones al problema y evaluarlas, ¿sí? Tiene que ver con poder hacer un estudio detallado de cada una de las posibles soluciones que uno puede generar para ese problema, ¿sí? Por su lado, la elección de la mejor alternativa, ¿sí? Es en base a la evaluación que anteriormente hemos realizado, ¿sí? Y que cuando elegimos esa alternativa, lo que nosotros pensamos es que vamos a obtener, ¿sí? Los mejores resultados para el problema eligiéndola, justamente, ¿sí? El paso siguiente tiene que ver con implementar la alternativa o aplicar la decisión, ¿sí? Que básicamente comprende este hecho de poder transmitir a los demás, a los involucrados, cómo vamos a resolverlo, ¿sí? ¿Qué hemos decidido en cuanto a la resolución de ese conflicto y qué esperamos obtener de ellos, ¿sí? Que en algún punto es cierto compromiso, ¿sí? Y a esto le sigue nuestro último paso, que tiene que ver con evaluar y corregir, ¿sí? Es decir, evaluar las acciones que hemos tomado, ¿sí? Y el resultado de las decisiones para determinar si nos estamos encaminando a resolver el problema o no, ¿sí?
Si por el contrario lo que sucede es que la situación persiste, ¿sí? Que el conflicto persiste, lo que va a resultar necesario va a ser revisar, ¿sí? Todas las acciones que hemos llevado a cabo y rediseñar, ¿sí? Esto es muy importante, poder tener una evaluación, poder tener un feedback, ¿sí? En relación a cómo creemos nosotros que nos ha ido, ¿sí? Con todo ese proceso de toma de decisión. Recuerden que nuestro momento interventivo no solamente consiste en el momento en que podemos evaluar y mirar cómo nos ha ido, sino también durante este primer y segundo paso, definir el problema y analizar el problema, ¿sí? Acá, mediante la comunicación productiva, uno puede ir interviniendo, ¿sí? Y puede ir conversando respecto de la representación del conflicto que se tiene, que generalmente es la tradicional, ¿sí? Y lo que nosotros pensamos en relación al conflicto, como para ir moviéndonos, ¿sí? De ese lugar en el que el conflicto es negativo, hay que resolverlo, tenemos que sacarnos esto de encima, ¿sí? Poder empezar a pensar que es un momento oportuno para el cambio, para la innovación, para la creatividad, para la expansión, ¿sí? Y que todo va a depender en última instancia del enfoque que uno tome, ¿sí? Frente a ese conflicto. ¿Mm? Bien, entonces, ¿se ha comprendido más o menos? Sí, buenísimo. Bien, entonces, ¿sí? Yo más adelante les dejaré un trabajito para que ustedes puedan resolver, un análisis de caso para que puedan empezar a pensar desde esta perspectiva, ¿sí? ¿Cuál es la idea para el cursado de mañana? Básicamente poder avanzar sobre las dos últimas clases, responsabilidad social empresarial y sindicatos, ¿sí? Con eso daríamos fin al cuadernillo número 1, ¿sí? Em, y empezaríamos ya la semana que viene, recuerden eso muy bien, cada uno en sus turnos, conservando los links y conservando los horarios, ¿sí? La semana que viene ya vamos a empezar a trabajar con lo que nosotros entendemos como descripción y análisis de puestos, ¿sí? E inmediatamente nos vamos a poner a trabajar en eso. Así que recomiendo bueno, poder terminar con esta parte, que es una parte un poco más tediosa, que tiene muchos conceptos organizacionales, para ya pasar un poco más a la cuestión dinámica, ¿sí? Recuerden que está la actividad de datos lingüísticos, que está el Padlet, que allí podemos interactuar, podemos socializar el aprendizaje y que mañana, si nos da el tiempo, también vamos a revisar algunas actividades en relación a los actos lingüísticos y formalmente ya comienza a correr el tiempo de entrega para el trabajo práctico obligatorio, cuyas consignas ya tienen desde hace un día, ¿sí? Así que ya lo pueden ir mirando. Bien, dudas, preguntas, comentarios, hasta acá lo que es teoría, ¿sí? De la clase de hoy. Yo tengo una pregunta, pero no tiene que ver con los contenidos. Bueno, ¿se puede trabajar la creatividad en uno? Sí, claro. Sí, 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 claro. La expresión creativa siempre se puede trabajar en uno. Existen muchos espacios, ¿sí? Para eso. Los espacios de, por ejemplo, arte terapia, ¿sí? Arte terapia trabaja desde el arte, ¿sí? Y no necesariamente uno tiene que ser artista para ir a un encuentro de arte terapia. Lo que quiero decir es que nos permite expandir mediante el arte un montón de cuestiones, ¿sí? Creativas que muchas veces uno desconoce.
Los espacios de teatro son otro lugar donde se puede explorar la creatividad y acá ustedes van a ver que en los casos, ¿sí? Lo que yo les permito también es que ustedes sean creativos, ¿sí? Es decir, que ustedes planteen formas nuevas de trabajar, ¿sí? Porque acá no hay manuales estrictos que nos digan cómo resolver las situaciones, sí hay un manojo de material conceptual que yo les brindo, ¿sí? Y lo mismo van a ver que les va a pasar en el trabajo práctico obligatorio. Ustedes tienen consignas, ¿sí? Que son conceptuales, como yo les comentaba ayer, y consignas donde ustedes tienen que ser creativos y pensar cómo se van a poner a trabajar con eso, ¿sí? Pensar, por ejemplo, qué es la cultura. Me pasa que cuando usted plantea cosas creativas en uno me cuesta horrores tener esa actividad. Bueno, entonces tenete paciencia porque vamos muy. Lo ideal es que cuando a uno le cuesta horrores ser creativo, se tenga paciencia en principio, ¿sí? Y saber que algo va a salir, ¿sí? Y por eso justamente está el Padlet, porque en el Padlet, ¿sí? Fíjense que cada uno resuelve las cosas como le sale, ¿sí? Y esa es una de las primeras maneras de ser creativo, que uno encuentre su propia manera de responder, ¿sí? Que uno encuentre o que uno ponga a crear, ¿sí? Sus propias herramientas, ¿sí? Que uno comience a inventar nuevas formas de responder, ¿sí? Para las cuales no hay mucha respuesta. Pero eso también lo vamos a ir entrenando, ¿sí? En el curso yo les voy a ir dando actividades que les van a posibilitar a ustedes pensar algunas cosas y algunas respuestas que son únicas de ustedes, ¿sí? Por eso yo siempre les digo, si ustedes hacen el organigrama en el trabajo práctico, bueno, sean creativos ustedes, ¿sí? Decidan si van a usar una plantilla, si lo van a hacer a mano, si le van a poner rostros, si no le van a poner rostros, cuál de todos los modelos de organigrama les gusta más, ¿sí? Qué colores les gustaría que estén presentes allí. Lo mismo cuando tienen que pensar la cultura, ¿sí? ¿Qué cultura ven ahí? Bueno, arriesguen respuestas, ¿sí? Respecto de eso. Arriesguen respuestas sobre cómo se podría trabajar eso también. Y eso ya es una manera de ser creativo, ¿sí? De ir encontrando nuestro propio modo de responder, ¿sí? Eso lo vamos a trabajar mucho más todavía en la parte 2, ¿sí? Así que ténganse paciencia y no se preocupen respecto de eso. Bien, ¿alguien más? No, gracias a vos por exponer y por comentar eso, ¿sí? Eso es más común de lo que ustedes creen y sucede por una cuestión muy básica, de que a los seres humanos no nos queda mucho tiempo en nuestra vida diaria, ¿sí? Porque esto es una realidad, como para ponernos a ser creativos. Entonces, ese lado, ¿sí? Ese costado humano, solemos irlo posponiendo, ¿sí? Cuando, para nosotros acá particularmente, vamos a ver que es uno de los costados que más vamos a trabajar, ¿sí? Muchas veces, cuando veamos capacitación y desarrollo, por ejemplo, yo les planteo la posibilidad de aprender jugando, ¿sí? Que es algo que muchas veces los humanos dejamos de lado, pero que cuando uno empieza a indagar, ¿sí? Y empieza a utilizar estas intervenciones en las organizaciones, se da cuenta de que hay resultados muy positivos, porque es justamente esto lo que necesitamos, ¿sí? Ser un poco más humanos. Entonces, uno de nuestros costados más humanos es explorar nuestra propia creatividad, ¿sí? Pero de a poco, no bruscamente, ¿sí? Poniéndonos en contacto con lo que nos salga de a poquito, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo que nos vamos a ir acostumbrando, ¿sí? Y que nos va a gustar un montón después trabajar con este enfoque. En algunos momentos yo también les doy técnicas para trabajar, técnicas grupales, ¿sí? Dinámicas grupales, para explorar un poco estas cuestiones, pero hay espacios donde sí o sí eso se trabaja igual, en espacios de arteterapia, en teatro, ¿sí? Pero sí hay algo que yo siempre digo es que
uno en la vida misma también es creador de sus propias herramientas, entonces no existe alguien que no sea creativo, ¿sí? Es decir, en algún punto de tu vida siempre has sido creativa, eso está por ahí. Lo que falta es darle un poco de lugar para que salga, ¿sí? Que es lo que generalmente vamos a ir haciendo acá, nos vamos a ir planteando construir nuestras propias herramientas, ¿sí? Así que si te preocupa que falte, te digo que no falta, que eso está, ¿sí? Eso está por ahí, simplemente hay que darle lugar, hay que darle tiempo, ¿sí? Para que aparezca. Bien, entonces, ¿alguna otra duda, pregunta o comentario? La parte teórica por hoy ha terminado, ¿sí? ¿No? Bueno, bueno chicos, entonces nos vamos a ver mañana. Si alguien tiene alguna duda, yo me quedo. Si ustedes saben que hasta que la reunión termina, yo tengo que estar, ¿sí? Si no, nos vamos a ver mañana a la misma hora para trabajar responsabilidad social empresarial y sindicatos, ¿sí? Sigan avanzando con la lectura, ya si quieren comiencen con el trabajo práctico obligatorio y nos encontraremos a la brevedad, ¿sí? Que tengan todos una buena mitad de semana. Hasta mañana, gracias por estar.